Imagina un reino envuelto en un crepúsculo perpetuo, donde el horizonte se dobla de manera antinatural y el aire zumba con la disonancia de 1000 voces distorsionadas. Esto no es una fantasía distópica, es el mundo que habitamos, un paisaje que Pablo desvela en Filipenses 2:15 como una generación torcida y perversa. El término griego, escoleos, se desliza en escena, una palabra que evoca la imagen de una columna vertebral, retorcida por la escoliosis. Una sociedad contorsionada lejos del diseño recto de su creador. Junto con diastrefo, distorsionar, deformar, pinta un doble retrato de la rebelión humana. Un pueblo no solo doblado, sino activamente torciéndose lejos de la verdad y la virtud. No es un diagnóstico reservado para los antiguos, ni una sombría profecía solo de nuestra era moderna. No, es un eco atemporal, un estribillo inquietante que ha reverberado en cada generación desde la caída del Edén, un espejo alzado ante la torcedura que acecha en cada corazón humano. Sin embargo, en medio de este caos sombrío, una luz titubea, un brillo desafiante que se niega a extinguirse. Pablo, encadenado en una celda romana, con su vida pendiendo de los caprichos de Nerón, no escribe un lamento, sino una carga triunfal. Nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a brillar. No como brasas débiles, sino como luminarias ardientes que atraviesan la penumbra. Esto no es un sermón para los pusilánimes. Es un llamado claro grabado con la tinta de la alegría, garabateado desde las profundidades de la adversidad. La iglesia de Filipos conocía bien esa oscuridad, aislada en un mar pagano, azotada por la persecución y desgarrada por conflictos internos. Hoy, nosotros también sentimos su peso, una cultura desanclada de la moralidad, un mundo donde la verdad es víctima de la conveniencia. Pero las palabras de Pablo cortan la bruma, desafiándonos a preguntar, ¿y si esta oscuridad no es una maldición, sino nuestro lienzo? ¿Y si esta generación torcida es el escenario mismo donde nuestra luz arde con mayor intensidad? Considera la escena. Un creyente solitario en la antigua Filipos, rodeado de vecinos adoradores de ídolos, sus altares humeando con ofrendas a dioses falsos. O imagínate ahora, desplazándote por un feed de indignación, de pie en una fila de caja hirviendo de impaciencia, o susurrando una oración en una sala de juntas cargada de cinismo. El escenario cambia, pero la realidad perdura. No somos viajeros extraviados, tropezando por una tierra extraña. Estamos plantados aquí por diseño divino, portadores de antorchas en una noche que no puede comprendernos. Esta epístola, conocida como la Epístola de la Alegría, a pesar de sus orígenes en prisión, late con una paradoja. La alegría no es la ausencia de oscuridad, sino su desafío. Y así, al adentrarnos en esta historia de tiempos retorcidos y esperanza radiante, comenzamos donde Pablo lo hace, nombrando las sombras que nos rodean, no para desesperar, sino para encender la llama interior. Porque solo cuando comprendemos dónde estamos, podemos descubrir quiénes estamos llamados a ser. Retrocede a ese mundo sombrío que vislumbramos, un lugar donde el suelo mismo parece moverse bajo nuestros pies, deformado por el peso de la rebeldía humana. Filipenses 2:15 no se anda con rodeos. Estamos en medio de una generación torcida y perversa. Para los creyentes de Filipos, esto no era una advertencia abstracta, sino su realidad cotidiana. Imagina su ciudad, una colonia romana situada al borde de Europa, sus calles resonando con el traqueteo de las ruedas de los carros y los cánticos de los sacerdotes paganos. Los templos se alzaban en cada esquina, su incienso elevándose al cielo mientras las ofrendas ardían a dioses de piedra y mito. Ser ciudadano de Filipos era llevar el orgullo de Roma como una insignia, un estatus impregnado de idolatría y poder. Para la pequeña iglesia de allí, la fe no era un ritual tranquilo de domingo. Era una resistencia contra una marea de hostilidad espiritual, una llama solitaria titubeando en un vendaval.
no era este un apacible refugio de piedad. La carta de Pablo, escrita desde su cuarto año en cadenas romanas, llegó a una congregación golpeada desde fuera y desgarrada por dentro. Falsos maestros, calificados de perros y obreros malignos, en el capítulo 3:2, gruñían contra su doctrina, vendiendo legalismo como una sombra retorcida de la gracia. En el interior, la discordia hervía. La disputa entre Evodia y Síntique era lo bastante pública como para merecer una mención en el capítulo 4:2, una grieta en la frágil unidad de este faro cristiano solitario. La persecución acechaba, la pobreza roía, y el peso de una cultura sin Dios oprimía. Sin embargo, Pablo, aguardando el veredicto de Nerón sobre su vida, no escribió para compadecerse, escribió para celebrar. Esta epístola de la alegría brilla con una verdad que no podemos ignorar. La oscuridad que nos rodea no es un error, es nuestro campo de misión. Dirige tu mirada hacia el presente, y la escena cambia, pero no se suaviza. Nuestras calles quizás no resuenen con himnos paganos, pero zumban con un tipo diferente de culto. El yo, el éxito y el escepticismo elevados a altares propios. Desplázate por un feed de noticias, y la distorsión te devuelve la mirada, la verdad moldeada por agendas, la virtud burlada por el cinismo, la moralidad negociada por conveniencia. No somos tan distintos de Filipos, un pueblo a la deriva en una cultura que ha olvidado sus anclajes. Jesús también lo vio, siglos antes de Pablo, cuando miró a los ojos de su generación y suspiró: «Oh generación incrédula y pervertida». Mateo 17:17, Lucas 9:41. Desde el corazón errante de Israel hasta el exceso dorado de Roma y nuestra propia era fracturada, el diagnóstico se mantiene. La torcedura no es una anomalía, es el estado predeterminado. El griego escoleos serpentea a través de la historia como un río que talla un cañón, y Diastrefo distorsiona el paisaje hasta que lo alto es bajo y lo malo es bueno. Entonces, ¿por qué no nos sorprende esto? Porque no es nuevo. Nuestro mundo no ha tropezado con el caos. Ha regresado a él, despojándose de capas de contención para revelar la cruda rebelión que yace debajo. Pablo toma prestada la acusación de Cristo y la lanza contra el desorden impío de su tiempo, una generación no definida por fronteras o linajes, sino por el rechazo vivo y palpitante de Dios en cualquier momento dado. Este es el punto de partida, una humanidad que ha desmantelado sistemáticamente las barandillas de la fe y la rectitud, y, sin embargo, aquí está el giro asombroso. Dios no se inmuta, no nos arrebata a un refugio celestial seguro. En Juan 17, Jesús oró no por nuestra extracción, sino por nuestra protección, un escudo divino forjado en el fuego de su voluntad. Estamos exactamente donde Él nos quiere, plantados en la tormenta, arraigados en los escombros, listos para brillar. Esto no es un llamado a desesperar por las sombras, es una invitación a abrazar nuestro lugar dentro de ellas. La torcedura no es nuestra derrota, es nuestro contexto. La perversidad no es nuestra prisión, es nuestro campo de prueba. La alegría de Pablo no flaqueó en cadenas, ni la esperanza de Filipo se derrumbó bajo presión, porque sabían lo que nosotros debemos recordar. Este mundo retorcido es el crisol donde nuestro propósito toma forma. Y ese propósito depende de una pregunta que surge de dónde estamos. Si este es nuestro escenario, entonces, ¿quiénes estamos destinados a ser en él? Hemos sido convocados desde las sombras, nombrados como hijos de Dios y portadores de una llama divina, plantados en una generación torcida para brillar donde reina la oscuridad. Pero la identidad por sí sola no atraviesa la penumbra. Es la vida que vivimos la que convierte la chispa en una llamarada. Filipenses 2, 5-18, despliega un mapa para este viaje, un conjunto de mandatos tan audaces como hermosos, forjados en el crisol de la celda de Pablo y probados en las calles paganas de Filipos. ¿Cómo llevamos esta luz? No retrocediendo, no enfureciéndonos, sino adentrándonos en la tormenta con humildad, santidad
proclamación y alegría, cualidades que no solo nos definen, sino que nos declaran ante un mundo que observa. Esto no es un brillo pasivo, es una radiancia activa, una forma de ser que desafía la distorsión que nos rodea y señala al que nos envió. Primero, vivimos con humildad. El versículo 5 establece un estándar vertiginosamente alto. Tened entre vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Imagínatelo. Dios en carne, igual al Padre, pero despojándose de su gloria para vestir harapos de esclavo. No se aferró a sus derechos divinos. Se vació a sí mismo, arrodillándose para lavar pies, tambaleándose bajo una cruz para morir por rebeldes. Ese es nuestro modelo, no un encogimiento tímido, sino una rendición sísmica, una disposición a servir cuando el orgullo grita que nos mantengamos erguidos. Imagina a un creyente filipense tragándose un insulto de un vecino romano para ofrecer ayuda en su lugar, o a ti, conteniendo una réplica mordaz para escuchar, levantar, amar. La humildad no es debilidad, es la fuerza para vaciarnos a nosotros mismos para que Dios pueda llenar el espacio. Y porque Cristo se humilló, Dios lo exaltó sobremanera. Nine, nuestra bajada, también, es el camino hacia su elevación. Luego, perseguimos la santidad. El versículo 12 nos llama a ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no para ganar el favor de Dios, sino para vivirlo, para pulir los bordes ásperos, hasta reflejar su imagen. Esto es la santificación, una búsqueda diaria de la semejanza con Cristo, alimentada por la obediencia y la reverencia. Pablo mismo corrió esta carrera, confesando en el capítulo 3:12, no que ya lo haya alcanzado, pero sigo adelante. Es un mandato con una promesa, porque es Dios quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Patimunre, la santidad no es una carrera en solitario, es un baile con lo divino, su poder tejiéndose a través de nuestra resolución. En un mundo que celebra lo torcido, estamos llamados a ser irreprensibles, inocentes, intachables. 15. Un contraste vivo que hace girar cabezas y ablanda corazones. Después, proclamamos el Evangelio. El versículo 16 nos insta a presentar la palabra de vida, no a aferrarnos a ella como un secreto, sino a lanzarla a la oscuridad como un salvavidas. Esta palabra es Cristo, el Espíritu, las Escrituras, toda la fuerza vivificante de la Trinidad envuelta en las buenas nuevas. Piensa en aquel carcelero filipense, temblando ante Pablo y Silas, gritando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Sus cadenas no silenciaron el mensaje, lo amplificaron. Hoy nos toca a nosotros, una conversación en una cafetería, un testimonio compartido entre lágrimas, una Biblia deslizada en la mano de un extraño. Estamos aquí para hablar vida en la muerte, para anunciar esperanza donde festera la desesperación. Esta es la gran comisión, cosida en nuestro ADN, la razón por la que nuestra luz arde en absoluto. Finalmente, vivimos con alegría, un mandato tan contraintuitivo que aturde. El versículo 14 golpea primero. Haced todo sin murmuraciones ni disputas. Deja de quejarte. En una cultura rápida para maldecir el caos, Pablo exige que nos regocijemos en él. Lo modela en el versículo 17, llamándose a sí mismo una ofrenda de libación, derramada sobre el altar de su fe, su vida chisporroteando en humo, un aroma dulce para Dios, y él se alegra. Me gozo, dice, y os exhorto a que os gocéis de la misma manera. 18. La alegría no está atada a la comodidad, se forja en el sacrificio. Imagina a una madre sonriendo a través del agotamiento, mientras sirve a su familia, o a un trabajador silbando en un empleo que desgasta. La alegría dice que la tormenta no nos posee, Dios sí. Es la cúspide de nuestro testimonio, el resplandor que hace creíbles nuestra humildad y santidad. Así es como vivimos, humildemente inclinándonos, santos en una era profana,
proclamando vida y regocijándonos cuando el mundo espera que nos quebremos. No es una lista de chequeo, es un ritmo, una forma de llevar la luz que prueba que somos hijos de Dios. Bu, Padineindu. La iglesia de Filipos lo vivió entre burlas paganas. Pablo lo escribió desde una celda. Y ahora, con el mapa en mano, enfrentamos una última pregunta. ¿Podemos confiar en este camino a través de la tempestad o flaquearemos bajo su peso? Nos han entregado una misión tan radiante como intimidante: brillar como hijos de Dios en una generación torcida, portando nuestra luz con humildad, santidad, proclamación audaz y alegría desafiante. Pero mientras los vientos de esta era perversa aúllan, amenazando con apagar nuestra llama, la pregunta persiste como un susurro en la tormenta. ¿Podemos confiar en este camino? ¿Podemos apostar nuestras vidas en una senda que parece tan frágil frente a la fuerza bruta del mundo? Pablo no nos deja tanteando en la oscuridad. Desde su celda romana, sus palabras en Filipenses 2 resuenan con una certeza forjada en cadenas, una alegría que se ríe del desaliento. Esto no es un llamado al coraje ciego, ni a la audacia temeraria. Es una invitación a la fe, una confianza en que el Dios que nos plantó aquí nos sostendrá firmes. Y no nos pide caminar solos. Nos ancla con promesas que perduran más allá de la tempestad. Considera la voz de David en el Salmo 37, un rey pastor que conoció el aguijón del triunfo del mal. No te inquietes a causa de los malvados. Canta, porque pronto se marchitarán como la hierba y se desvanecerán como el verdor del campo. Buhu 1-2. Imagina, los impíos se pavonean y conspiran, sus sombras se alzan grandes, pero su reinado es un espejismo, breve como una maleza de verano, frágil bajo el sol. El consejo de David: confía en el Señor y haz el bien, deleítate en Él, encomienda tu camino a Él. Ubi 3-5. Promete que nuestra justicia despuntará como el alba, nuestra justicia como la luz del mediodía. Ve, 6 descansa. Dice: abandona la ira, desecha el enojo, pues un poco más, y el impío no estará más. Bebe, ten los humildes, no los arrogantes, heredarán la tierra, deleitándose en paz, mientras el mal se desmorona en polvo. Esto no es optimismo ingenuo, es una certeza inquebrantable. Dios ve, Dios actúa, y Dios prevalece. Pedro se suma con un alcance cósmico, escudriñando a través de la bruma, del tiempo en 2 Pedro 3:8-14. Para el Señor un día es como 1000 años, escribe, desmantelando nuestra impaciencia. Los burladores se mofan. ¿Dónde está su venida? Pero Dios no es lento, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. But, Nine. Cada momento de demora es una misericordia, reuniendo a sus elegidos antes de que caiga el telón. Y caerá, como ladrón en la noche, con cielos rugiendo, elementos derritiéndose y las obras de la tierra reducidas a cenizas. Bubme. Ten, la torcedura de este mundo no es eterna. Es un escenario pasajero destinado a la destrucción. Entonces Pedro pregunta: ¿qué clase de personas debéis ser? Santos, piadosos, apresurando el día en que nuevos cielos y una nueva tierra alboreen, donde habite la justicia. Bu 11-13. La confianza no es pasiva, es diligente, una vida de paz y pureza que se apoya en la promesa inquebrantable de Dios. El pastor John MacArthur encarna esta confianza, reflexionando sobre un año en que la Grace Community Church permaneció abierta en medio de tormentas culturales. Las multas acechaban, las detenciones amenazaban, pero la iglesia creció, rebosante de vida cuando el miedo exigía retirada. La gente dice que tomó coraje, reflexiona, pero no lo veo así, lo veo como fe. Para él, es simple, obedece lo que Dios manda, predica, reúne, brilla y deja las consecuencias en sus manos. Si me encarcelan, se encoge de hombros. Seguiré el modelo de ministerio carcelario de Pablo. Esto no es bravata, es rendición a un Señor que guarda a los suyos.
Jesús, la cabeza de la iglesia, no titubea. Dios, fiel a sus redimidos, no se inmuta. La aventura de MacArthur no está en desafiar las probabilidades, está en confiar en aquel que escribe el final. Así que aquí estamos, luces en un mundo retorcido, no porque seamos intrépidos, sino porque estamos sostenidos. Las sombras pueden rugir, pero están en tiempo prestado, hierba destinada a marchitarse, un escenario listo para arder. Nuestra tarea no es vencer a la oscuridad con fuerza, es superarla con brillo, vivir humildemente, santamente y con alegría, proclamando vida hasta que suene la trompeta. Deja de murmurar, urge Pablo, Filipenses 2:14. La tormenta no es nuestro enemigo, es nuestra arena. Confía en el Dios que nos planta aquí, que obra en nosotros, Bútama 13, que promete un amanecer donde toda rodilla se doble y toda lengua confiese a Cristo como Señor. 10-11. Este es nuestro ancla. El mundo se dobla, pero nosotros no nos quebramos. La noche ruge, pero nuestra luz perdura. Y en esa confianza, brillamos, no como chispas titubeantes, sino como estrellas que anuncian el día en que todo será restaurado.